Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Un día como hoy, hoy se ha recordado, como ya es típico todos los años, recordando el trágico 11 de septiembre del 2001, que marcó pues hasta la paranoia, ¿va? Porque se quedó ya el temor después de esos ataques terroristas a los Estados Unidos. Aquí se marcó en el mundo entero, las medidas de seguridad fueron implementadas de forma rigurosa y cada vez que pasan más rigurosas. Las líneas aéreas se aprovecharon. Hoy comentaba de eso, cómo se aprovecharon las líneas aéreas para quitaron la comida, le cobran caro, ¿va? Entonces le quitaron, lo primero que hicieron quitarle la comida, ¿va? Ahí se ahorraron, sí, es que tenía que ver la comida, ¿va? Entonces le quitaron, con la excepción de algunas latinas, hay que ser honestos, que algunas líneas latinas le dan su hamburguesita por lo menos a la gente, ¿va? Pero estas líneas americanas sí que son groseras, ¿va? Y lo último que hicieron fue cobrarle las maletas, ¿va? Es lo último que están haciendo, especialmente las americanas, ¿va? O sea, lo castigan, le cobran por un pasaje carísimo y ahora le cobran hasta las maletas, ¿va? Con la paranoia de todos estos hechos de medidas de seguridad que implementan. Crearon una cosa con la otra, lo relacionaron y vivieron a la gente. Pero esto es a nivel mundial. Bueno, pues hoy se ha recordado estos hechos del 11 de septiembre. Siguen mintiendo, ¿va? Con ese avión el avión que cayó en Pensilvania, ¿va? Ese avión lo derribaron. Sí, hubo un informe preliminar que así después le arreglaron la historia y comenzaron a crear el estilo de Hollywood. Hasta una película hicieron a propósito de que los pasajeros valientes, para que no se fuera a estrellar al Capitolio, a Casa Blanca. Entonces vinieron los pasajeros y agarraron a los secuestradores y prefirieron morir ellos por la patria. Historia de película, solo en película. Ese avión lo derribaron por la seguridad y eso le van a decir que por la seguridad. Si es la Casa Blanca que está en peligro, se protege. Si viene un avión, puede venir como venga, con pasajeros, como pueden decir, pueden venir hasta agarrados del tubo los pasajeros, ¿va? Puede venir lleno un avión, pero si representa un peligro entrar a una ciudad, entonces se mide cuántas personas pueden morir de allá y cuántas son las que van en el avión, entonces se van los del avión. Eso se entiende, ¿va? Pero ahí se inventaron una historia ahí de héroes que solo en la cabeza de ellos cabe. Pero bueno, el hecho fue lamentable y seguirá siendo recordado de esa forma, con esa tragedia. Hoy retomaron las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y más tardaron en tomarlas que, como estaba previsto, aparecieron tomas de edificios. Es aquí donde hay un abuso, donde no se mide. Dicen los que se están tomando los edificios que las clases tienen que regresar hasta el 26, cuando se vaya la rectora. Entonces, ¿quién manda en la universidad? Aquí es un abuso. Ese es un abuso. Un estudiante no puede definir. Una cosa es pelear un derecho. O sea, ellos son la autoridad y nadie más que ellos decide cuándo se va a tener clase o no. Hay gente que no le importa. Están demostrando que no les importa perder lo que tengan que perder. No les importa. Es que el que nació para revolucionario no le importa en lo absoluto. Que usted pierda. Puede perder 1 o 2 años y su causa es la que vale. Su causa no es una carrera. Su causa es revolucionaria. Entonces, es ahí cuando pueden perder el apoyo de quienes los apoyan, cuando pueden perder credibilidad. La lucha se supone que es académica. Si la señora tiene que irse el 26, sencillo, comenzaron las clases hoy, comiencen. Si el 26 no se va, es otra historia. Y ella tiene que irse el 26. Pues hombre, entonces el 26, si no se ha ido, te puedes decir, bueno, ¿y qué pasó? La señora ya vacó, ya terminó su periodo, tiene que irse. ¿Por qué van a interrumpir las clases? Para decir, nosotros somos los que mandamos acá. Y aparecen gente que le acaban de dar medidas cautelares. Porque en Honduras, los que ya le midieron la fuerza a los tribunales de la República, los que ya le ganaron el valor ya no le tienen miedo. Aquí hay gente que ya le tomó el pulso a la justicia de Honduras y sabe que la justicia de Honduras en algunos sectores es timorata y no va a actuar. Y así puede haber gente que puede hacer lo que sea. Aquí hay gente que no le importa las demandas que le pongan porque saben que jamás van a ir presos. Así es. Hay gente aquí que sabe que les pueden poner 500,000 demandas, 1 por día, 10 por día. Pueden hacer lo que sean y no van a ir presos.
ya le tomaron el pulso, le vendieron miedo a la justicia, a los jueces. Y así son esta gente en la universidad. Si a usted le acaban de dar medidas cautelares, lo lógico es que debería abstenerse. Pero la otra, si su causa es esa, por lo menos con la lógica, con la inteligencia, usted puede decir, a estas alturas ya hay mucha gente que ya está desesperada. Estudiantes que ya no quieren atrasarse porque ya van a perder otro periodo y ese atraso después vamos a caer mal. Eso fue lo que le pasó al movimiento magisterial, ¿se acuerdan? El movimiento magisterial paraba tanto que llegó un momento que ya la gente decía, hombre, si los padres comenzaron a hacer esfuerzos para sacar a sus hijos de la escuela pública para pagar instituciones privadas, porque ya no querían que sus hijos perdieran. Entonces, ahí falla la inteligencia de decir, no, hombre, estamos perdiendo adeptos, estamos perdiendo simpatías porque ya la gente, ya la cansamos. Entonces, todo tiene un límite. Entonces, la universidad no pueden estar jugando con la voluntad que tienen algunos de graduarse, la voluntad o la necesidad, lo que usted quiera, el derecho que tienen a recibir clases. Pero repetimos, le hallaron la medida. Luego vienen ridículamente los que dicen defender los derechos humanos. Miren, los defensores de los derechos humanos, lo hemos comentado acá, están en entredicho. Don Hugo Maldonado, otra gente, ustedes están en entredicho porque ustedes defienden el derecho a una huelga, a revolución, a todo lo que ustedes quieran. Ustedes no defienden el derecho humano. Aquí lo hemos venido señalando. Aquí se puso de moda comprarse un chaleco. Se van a Lady Lee, se van a otros lugares donde venden, a Mendel, que venden chalecos. Entonces le ponen un chaleco de derechos humanos y ya tienen el título y la inmunidad para hacer y meterse donde quieran. Con un chaleco. Vaya, cómprese un chaleco. Así era el periodismo. En el periodismo, ¿saben cómo se vulgarizó? Porque los medios de comunicación, los propietarios de medios de comunicación, por el dinero no les importó vender espacios. Entonces le vendieron espacios a quien sea. Entonces venía un tipo, se compraba una grabadora y era periodista. Así de sencillo. Se hizo periodista, se compró una grabadora y se hizo periodista, compró un espacio y venga, y se convirtió en asaltante, no en periodista. Entonces comenzaron a asaltar, a extorsionar y se llevaron la imagen del periodismo. Pues con los derechos humanos están haciendo lo mismo. Los derechos humanos ahora, váyase usted a donde sea, a un almacén, se compra un chaleco, le pone la letra de derechos humanos ahí y ya usted es defensor. Y se quieren meter en un busito de la impunidad. No puede ser. Hay que ser profesionales. Don Hugo Maldonado, todo el que defiende el derecho humano debe ser un profesional que conozca la causa, no que se involucre en la causa, porque aquí se involucran. Y eso lo estamos viendo desde el 2009, se puso de moda eso. Entonces, hay que defender las causas como debe ser y hay que ser profesionales, lo decíamos. En la Cruz Roja, ¿dónde van a ver que alguien de la Cruz Roja se tiene que involucrar en un conflicto? Son imparciales, ellos están para atender la vida humana, para socorrer a la gente. Así debe ser, pues así deben de ser los de derechos humanos. Pero aquí se está jugando y la autoridad se queda muy corta, a veces se queda muy corta, muy timorata. Es necesario que se defienda el derecho de recibir clases ya en la universidad. Si el 26, que supuestamente es la fecha que se tiene que ir la rectora, no se va, pues hombre, vendrán otras acciones que las hagan, pero no pueden estar impidiendo. Solo por el capricho de 2 o 3 que no les importa si no se gradúan nunca. Ahí hay un par de peludos que no les importa si se gradúan o no se gradúan. Ellos tienen una causa política y es la única que vale. Qué pena, ¿no? Honduras así no va a salir jamás adelante. Bueno, en política siguen pidiendo el voto en plancha. Fíjese que el mensaje que están dando dice, vote en plancha para que tengamos el control. ¿Sabe usted que el control absoluto corrompe? Eso está demostrado en todas partes del mundo. No importa quién tenga el poder en sí corrompe. Cuando una persona concentra tanto poder, entonces comienza con los abusos. No es bueno para ninguna democracia el control absoluto. Así que si usted es una persona inteligente, como lo hemos señalado, en todo momento usted tiene que votar. Tiene que elegir quién va y quién no debe de ir al Congreso. Y tampoco se le da garantías. Porque aquí las personas se ha demostrado que como que fácilmente le ponen precio a sus principios. Por lo menos es lo que ha denotado el actual Congreso de la República, que si no fuera así, otra historia estuviéramos contando. Pero no comete el error darle control a un solo partido, cualquiera que sea, llámese como se llame, darle todo el poder a un solo partido es un abuso. Aquí se le ha metido a la gente y lo peor que han caído empresarios. Han caído todas las fuerzas que mueven el país, es decir, por la gobernabilidad.
por la gobernabilidad es necesario tal cosa. Con ese argumento de la gobernabilidad, eso es lo que nos ha ingobernado más bien. Eso es lo que nos ha llevado al fracaso a Honduras, porque se le da control a un solo partido para que haga y deshaga. Si eso fuera bueno, con tantos acuerdos, Honduras no sería un país tercermundista. No estaríamos donde estamos. No estaríamos donde estamos. ¿Dónde estamos en Honduras? ¿Cuánto ha progresado Honduras? Estamos al par de Singapur, de Taiwán por lo menos. Andamos cerca de Taiwán nosotros. Andamos lejos. Bueno, y como he venido hablando, recuerdan ustedes los temas que están ahí y la gente no le presta atención, no le prestan hasta que se vuelve en conflicto. Y lo hemos dicho, eso que pasa en el Golfo, por lo menos acá, cuando pueda voy a estar tocando el tema, porque si eso es bueno, hay que hacerlo bien. Insisto, si eso es bueno, hay que hacerlo bien. No hay que dejar pasar, porque a veces se disfraza de bueno los negocios. Lo que se disfraza como algo excelente que va a beneficiar, finalmente es para beneficiar a 2 o 3 o a pequeños grupos poderosos, que son los que callan, son los que mandan en el país. Eso de desarrollar el Golfo de Fonseca, de la profundidad y todo, uno de los pioneros en hablar de eso, digo, habrá otras personas, pero uno de los que por años ha estado insistiendo es el doctor Tito Livio Sierra. Yo lo he invitado para que hablemos un poco de eso, porque él ha venido y mucha gente dice, ya aburre, hablando del Canal Seco. He escuchado, hay gente que dice, ya aburre, pero ha sido la idea que siempre planteó los grandes proyectos de la refinería, del Golfo, la profundidad del Golfo Fonseca, esa necesidad de ese carril interoceánico. Vamos a hablar de eso del Golfo. ¿Llena sus expectativas lo que esté escuchando que se va a hacer en el Golfo o no o llena sus expectativas? ¿Es lo que usted soñaba o no es lo que usted soñaba? ¿Qué tal, doctor Tito Livio? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Muchas gracias, licenciado Colindres. Siempre para nosotros, como lo decimos, es una satisfacción venir a Radio América, un medio que se ha mantenido líder en la radiodifusión nacional, sin duda por su forma de manejar la noticia. Mire, en efecto, como usted dice, nosotros tenemos ya muchos años, de hecho son 28 años, desde 1989, cuando en el gobierno del ingeniero Ascona yo fui a coordinar algo de lo que iba a ser el puente de Amapala en aquel tiempo, y ahí se nos vino la idea de plantear más bien lo que era el ferrocarril. Cuando nosotros vimos o nos percatamos de las profundidades de la zona, consideramos que era necesario más bien entrar a esa otra etapa que venía coherente con lo que se había desarrollado en la época de los 50, 60, que era la mercadería en contenedores. Entonces nosotros dijimos, bueno, este es el momento de armar el ferrocarril interoceánico, trasladar esos contenedores por ferrocarril, descargarlos en el Golfo, trasladarlos a Jícaro Galán, que era el diseño que planificamos inicialmente y es el que mantenemos, y de ahí se redistribuye para los países donde viene la mercadería. Y eso era importante porque nos dimos cuenta que Panamá, el barco que pasaba por Panamá, que venía de los países asiáticos, al este de los Estados Unidos, al Caribe, al sur de América, en el Atlántico, y a Europa incluso, lo que hacía era pasar el barco y redistribuir en una de las islas del Caribe. Por lo tanto, consideramos que lo valioso que tenía el ferrocarril interoceánico en Honduras era que la redistribución se hacía aquí, que el barco descargaba, contrario a lo que dicen algunos, que yo, la locura decían que era que yo consideraba que había que descargar el barco de 10,000 contenedores y tener en el Atlántico un barco de 10,000 contenedores para volverlo a cargar. Realmente eso es ridículo. Nunca lo planteé así porque nunca fue así. La redistribución se hace aquí en Jícaro Galán, o sea que el contenedor que sale de Jícaro Galán ya sale para el barco que lo lleva directamente a su destino final, que ese es el gran ahorro. Claro que ahorra. Es decir, si nosotros traemos un televisor de Japón, de Hong Kong, de Taiwán o Corea, sale más barato pasarlo, viene para el este de los Estados Unidos o por los países del Caribe, sale más barato pasarlo por Honduras que pasarlo por Panamá y más rápido. Obviamente el tiempo es dinero en esto y la distancia también. Entonces planificamos, hemos venido en una buena cantidad de tiempo planificando, dándole mejor forma a este proyecto. Nosotros hemos visto lo que ha planteado el gobierno últimamente y esto es similar a lo que se planteó, creo que es casi lo mismo más bien, lo que planteó en el gobierno de Mel Zelaya
en el plan Puebla-Panamá. Ellos hablaban de un ferry, hablaban de promover el desarrollo en la zona. Estos le han incorporado un poco. Solo discúlpeme, doctor, vale que se acordó de eso. Ajá. Ese plan Puebla-Panamá, un montón de papeles, un montón de reuniones, un montón de viajes y en nada quedó. De desarrollar, se supone, los pueblos del sur de América, desde México, desde Puebla, obviamente, Puebla, hasta Panamá. Sí. Reuniones. ¿Cuánto hay de eso? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que precisamente los presidentes, en su afán de llamar la atención, se ponen a distribuir proyectos de esta naturaleza, vienen, contratan empresas y hacen estudios inmediatos. Y obviamente eso van orientados a otro tipo de objetivos. El plan Puebla-Panamá, ellos planificaron, yo recuerdo que el presidente Zelaya en ese tiempo me llamó incluso para lo de la refinería y me hablaba, me decía, mira, Tito Livio. Yo recuerdo que el presidente Maduro fue, y recuerdo en una reunión incluso en Mérida, que hablaban del plan Puebla, Panamá y todo eso. Y desde antes ya se venía hablando de impulsar ese proyecto. Pues fíjese que ese proyecto de eso de la refinería que le digo yo, me pregunta Mel, que me dice, podemos armarlo de la refinería, que era un plan que yo traía desde ya tiempos también. Entonces le digo, pero aquí hay una diferencia, porque ellos hablan de la refinería para refinar petróleo de México, le decía yo. Es decir, México estaba planteando la refinería en Honduras, pero es para objetivo de ellos, que ese es lo que hay que tener cuidado. Cuando el plan viene de afuera, porque los objetivos son diferentes. A ellos no les interesa el desarrollo de nuestro país. Les interesa hacer negocio o algo, pero no el desarrollo de nuestro país. Resolver un problema que ellos tienen. Exactamente. Entonces yo le dije a Mel, mira, con Mel nos tratamos así porque fuimos compañeros. Somos amigos desde hace muchos años, desde que estamos en la universidad. Entonces le dije yo que no era conveniente subutilizar esa bahía de Trujillo, porque era una bahía muy profunda, probablemente la bahía más profunda de América y una de las bahías más profundas del mundo, y con una refinería de 300,000 barriles de petróleo diario, que ese era el plan que había presentado México. Entonces me preguntó él, ¿y cómo lo pensás? No, nosotros tenemos que aprovechar, porque el impacto ambiental que te podría causar una refinería de 300,000 barriles diarios es similar al que te puede causar una refinería de 2 millones de barriles de petróleo diario. Y el objetivo que nosotros planteamos es una refinería de 2 millones de barriles de petróleo diario para aprovechar la profundidad de la bahía y aprovechar la posición geográfica del país. Obviamente ahí nosotros estábamos pensando en el plan de la refinería es en abastecer una buena parte del este de los Estados Unidos de combustible, porque ellos habían cerrado, a esa fecha ya habían cerrado más de 25 refinerías en el este de los Estados Unidos y tenían una ley que no pueden construir refinerías. Yo creo que todavía la mantienen. Entonces dije yo, bueno, si Honduras tiene una bahía profunda, tiene una posición geográfica envidiable, nos falta ingreso para mantener nuestra gente, ¿verdad? Obviamente eso nos causa un impacto ambiental, pero nosotros tenemos las posibilidades de aprovechar esa situación y que nos cause un poco de impacto, pero tenemos ingresos, porque fíjese que lo importante de esto, que es lo que yo, como dicen los que llaman, que dicen que ya aburro, pero no se graban lo que digo. Se paga $1 por barril de petróleo refinado. Hay una ley internacional que es de las Naciones Unidas, que es precisamente por el impacto. $1 por barril de petróleo refinado y $1 entre carga y descarga. Estamos hablando de unos $3 a $4 por cada barril refinado. Significa que no es lo mismo refinar 300,000 a refinar 2 millones. Ya se imagina que si nosotros tenemos un refinado de 2 millones, póngale que no sean $4, que sean $3. Usted está obteniendo 12 millones de dólares diarios solo por dejar refinar ahí. Entonces yo le decía al presidente Zelaya, mira, Leo, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Planifiquemos lo que es la refinería de 2 millones de barriles de petróleo diario, que se sale dentro del plan. ¿En qué tiempo se fue la refinería, la Texaco, se acuerda? Tenía refinería que después solo quedó aquí comercialización, ¿verdad? Ya del combustible propiamente dicho, pero hubo refinería aquí. Hubo refinería, yo creo que fue antes de, porque ya cuando el ingeniero Ascona, yo recuerdo que ya no, ¿se acuerda del problema del barquito que dicen? A inicios de los 80 creo que. Sí, creo que fue por el gobierno, del gobierno del doctor Suazo, algo así fue. Y en realidad no sé cuál fue el impacto, pero creo que era muy vieja también la refinería, porque ese es el caso. Por eso Estados Unidos eliminó esa gran cantidad de refinería. Una refinería es como un vehículo que le puede durar
10, 20, 30 años, pero llega un momento que prácticamente ya, por muy bueno que sea el vehículo, ya no le llega. Creo que anda en un término de unos 50 años una refinería. Entonces ya después es más el costo de hacerla funcionar que el beneficio que obtiene el país en esa situación. Pero yo lo que le quería decir es hay que establecer la diferencia en cuando un plan se presenta por ideas externas o un plan se presenta con ideas de los que vivimos en el país. No estoy hablando solo de Honduras, en cualquier otro país del mundo. Usted puede tener una idea, se la lleva allá, pero no es exactamente coherente con las ideas que tiene la gente de ahí porque conocen más su medio. Y nosotros hemos tenido mucho cuidado en esto de que los proyectos que se hablan en Honduras, en realidad nosotros le hemos dado tiempo, ya tenemos casi 30 años. ¿Cómo es posible que el gobierno no considere lo que nosotros planteamos? Fíjese que la fase 1 que hicimos nosotros del ferrocarril interoceánico, que es esos 33 kilómetros entre Amapala y Jícaro Galán, que esa es la fase 1 que hemos planteado, la hizo el gobierno del presidente Lobo. Nosotros le hicimos la propuesta a este gobierno para hacer la fase 2 y 3, que ahí se concluye lo que es el ferrocarril interoceánico, la refinería en Castilla y el astillero en Puerto Castilla. Y no les interesó en nada, aún teniendo la fase 1. La fase 1 es el plan de desarrollo del Golfo. A mí, mire, para mí es deprimente la fase 1 de ese proyecto que usted de ese proyecto hablando, que ya está hecho ahí. ¿Esto es lo que están planteando aquí? No, mire, ¿sabe qué es lo que yo he notado? Que ellos copiaron parte, porque no hay duda, cuando vinieron los coreanos, nosotros les hicimos una exposición y se llevaron los videos, todo lo que nosotros habíamos hecho con la Universidad José Cecilio del Valle, que fue cuando hicimos ese proyecto, la fase 1, y ellos regresaron después con que habían cambiado la ubicación del puente, la ubicación del puerto y el centro de acopio. Cambiaron el centro de acopio, lo pusieron en Alianza. Nosotros lo tenemos en Jícaro Galán. Obviamente nosotros lo tenemos porque es un plan coherente para el desarrollo del Golfo. La idea es que del puerto La Unión del Salvador entre mercadería hasta Jícaro Galán, que del puerto Corinto de Nicaragua entre mercadería de Jícaro Galán y que del puerto de Amapala, que es la zona más fuerte, entre mercadería de Jícaro Galán. Con eso nosotros le damos desarrollo a todo el Golfo, a los 3 países que componen el Golfo. Para mí, le digo, me extraña que el Banco Centroamericano incluso, nosotros hace como unos 3 puertos. No, 3 puertos. 2 existen. El puerto de La Unión del Salvador existe. Es un fracaso. Pero es un fracaso. Bueno, por eso es que yo hago énfasis en que el plan tiene que ser coherente con el que planifica la parte del país con la que la planifican los otros. Ese proyecto de El Salvador fue planificado por los japoneses. Los japoneses, cuando tuvieron su superávit, vinieron y empezaron a invertir en estos países, pero era para beneficiar sus empresas de ingeniería. Vinieron los japoneses, hicieron Yo recuerdo que usted advirtió de que ahí no les iba a resultar porque no tenía ni la profundidad ni nada. Exactamente, pero lo más importante es, y lo que más afecta el proyecto, es la salida de los productos. Ellos no tienen en el norte, y como hacen un puerto en el sur si no tienen salida a un puerto del norte. Y se supone que era un puerto de paso. Y no le están haciendo aquí el canal seco, pues. Bueno, el canal seco en Honduras es para darle una salida a El Salvador. Fíjese que esto es interesante lo que usted me plantea ahí. Yo allá por 1992, yo mandé un documento, se lo mandé a don Miguel Facusé, me acuerdo. Distribuí varios documentos que eran relacionados con el ferrocarril interoceánico. En ese momento yo llamaba al ferrocarril Canal Seco. Yo empecé con el plan del Canal Seco. Canal Seco, correcto. Sí, y viene... la sorpresa para mí fue que don Miguel ni siquiera me contestó ni nada, sino que apareció cuando el doctor Reina después con el plan, no recuerdo cómo lo llamaron, pero iba el canal seco, decía él, venía una refinería también, pero nunca definió lo de la refinería, solo le faltó el astillero para hacer exactamente. Recordamos que se habló con bombos y platillos, y como era don Miguel Facusé, apareció por todos lados, pero nunca se llegó a nada tampoco. Bueno, mire, ¿cuál es el problema? Ellos sustituyen, mire cuando copian y copian mal. Ellos sustituyen el ferrocarril porque nunca le entendieron a la parte, hasta la fecha yo veo que este gobierno no le ha entendido a la parte del ferrocarril porque ni siquiera, ahora ya se fija que ni siquiera lo mencionan. Pues don Miguel Facusé en ese tiempo aprovechó la idea que nosotros planteamos del canal seco, que era el ferrocarril. Nosotros decíamos, es un canal, es una vía expedita, un canal es una vía expedita. No es que lleva por un lado, después se detiene en otro lado, para en otro lado, agarra para otro lado. No, es una vía expedita, por eso es un canal. Entonces, él
planteó eso porque entiendo yo, después me di cuenta que él estaba vendiendo unas empresas o fábricas que tenía El Salvador y les prometió sacar por el norte de Honduras, por medio de una carretera, los productos. Mire, en conclusión, en ese aspecto para mí no es malo. Es malo porque engañan a la gente haciendo creer que un proyecto que se había planteado de otra manera, como el que nosotros habíamos planteado del ferrocarril, se cambie y sea para beneficios de grupos o empresariales. Eso es lo incómodo. Pero en realidad cualquier desarrollo del país, a mi criterio, es de llevarlo a cabo. Pues yo no me opongo a eso. Me opongo a que utilicen la parte de un proyecto para esos objetivos y que corten las posibilidades de ese proyecto. Fíjese que en ese tiempo me llamó el embajador de Japón, creo que ya por el 1998, y me dijo que si ese canal seco que hablaban ahí, de ahí fue donde yo cambié el nombre, empecé a hablar solo de ferrocarril interoceánico, ya no le decía canal seco, que si ese era el ferrocarril interoceánico. Entonces le dije yo que no, que esa era una carretera que se estaba planteando con otros objetivos, pero igual le dije yo, es un buen proyecto. Entonces me dice, mire, ¿sabe por qué lo llamé? Porque vinieron una comisión de empresarios japoneses y se fueron bien molestos, me dice, porque dijeron que les habían hablado de un ferrocarril y estaban hablando de una carretera. Obviamente el punto de vista empresarial es distinto. Entonces digo yo, bueno, ahora en adelante le ponemos ferrocarril interoceánico. Definimos el ferrocarril. Definimos, como le decía hace poco, en la fase 1. Esa fase 1 la hicimos en el 2013, se la entregamos al gobierno y por medio de la Universidad José Cecilio del Valle, y ahí está el plan de desarrollo del Golfo, porque integramos a los 3 países, que eso es lo interesante, nunca se había hecho. Sí, recuerdo que tienen un disco, tienen toda una maqueta que yo decía aquí que por lo menos al estilo de Tegucigalpa algunos años atrás, que todo era en diapositivas, por lo menos en diapositivas íbamos desarrollando. En el campo no hallábamos nada. En virtual lo tenemos. En virtual Honduras iba volando. Pero todo eso es real, todo eso virtual es real. Es decir, es posible, pues, porque esos son estudios técnicos ya definidos. Lo que le decía es que esa fase 1 que hicimos nosotros es lo que en realidad es el desarrollo. Cuando nosotros estamos hablando de que con el ferrocarril interoceánico y esa fase 1 ahí se forma una ciudad tipo Hong Kong ahí, hombre, estamos hablando de un megaproyecto. Ya estos muchachos ahora están hablando de un ferry. Eliminan el ferrocarril. Yo le voy a decir algo. Si usted elimina el ferrocarril, no hay desarrollo ahí. Usted puede levantar y puede darles a los pescadores. Pero nadie está hablando de un ferrocarril. No, lo eliminaron, si eso es lo incómodo para mí. Que este gobierno es el que ha detenido, a mi criterio, el ferrocarril interoceánico. Ese ferrocarril está bien concebido, al extremo, que Costa Rica está diseñando un ferrocarril basado en el ferrocarril nuestro. Los documentos nuestros son los que llevó Costa Rica para hacer el ferrocarril de ellos. Por lo menos el gobierno de Juan Orlando o no le interesa el ferrocarril o lo desechó de buenas primeras sin nada. Los demás hablaron y nadie lo impulsó. Si vamos a ser honestos, nadie lo llevó a cabo. Nadie tomó, por decir, la decisión ya firme de que esto va y así como dicen con Palmerola hoy en día. Nadie tomó esa decisión. Pero lo elemental es que con el presidente Lobo se hizo la primera parte, sí, ya, con una universidad de respaldo. Nos respalda el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos. ¿Y cómo es que es posible que los políticos no tomen en serio eso? Y es que ¿será que era muy costoso, muy utópico? Es que al gobierno no le cuesta absolutamente nada. Yo sé, usted lo dice, pero vaya, pero démosles un argumento. ¿Qué? Era muy utópico decir, usted hablaba de 10 líneas de ferrocarril, sí, en ese momento. Óigame, fíjese que eso es lo que le impactó a Costa Rica. Que Costa Rica cuando vio el proyecto dijo 10 líneas de ferrocarril, excelente, porque si usted va a pasar, es que ese es el error de esta gente que no entiende y creen que copiar una idea solo es agarrar el tema y reproducirlo. Mire, si usted descarga 10,000 contenedores, para que la gente se forme una idea, 10,000 contenedores y los quiere pasar al norte, si los saca de Amapala o en Jícaro Galán y los quiere pasar al norte en una carretera, ¿cuánto necesita? 10,000 cabezales. ¿Se imagina usted pasar 10,000 contenedores en cabezales del sur al norte y viceversa? Creo que es lo que hicieron en Taiwán y que comenzaron a competir y no aparecieron como en Puerto Cortés, que aparece un brazo, una grúa, sino que se mira aquel montón, cuántas necesitaban.
aquí se hace fiesta por una grúa que se pone, allá tenían cuantas para descargar en los puertos. No Bueno, es la que... Es que, mire, lo que hay que ver es, hay que ser coherente. Por eso le digo yo, si el Colegio de Ingenieros no respalda, a mí me extraña que estos politiqueros no tomen en serio esto. Porque la realidad está que usted 10,000 contenedores, el objetivo nuestro es pasarlos en 24 horas. Ese es el negocio. Esa es la rentabilidad, que usted pase 10,000 contenedores en 24 horas. Si usted se tarda 15 días, un mes, 2 meses en pasar esos 10,000 contenedores, no está haciendo nada. Nosotros estamos compitiendo con la idea que tiene Panamá, que pasaríamos nosotros mucho más mercadería que Panamá, casi el doble de mercadería de Panamá, con este plan que nosotros presentamos. Ahora, lo que pasa es que los panameños sí saben lo que quieren. No, bueno, mire. Los panameños con las condiciones o no condiciones, los panameños avanzan. Mire, desgraciadamente, como le digo yo, aquí señalo a los políticos, muy mediocre el político nuestro, no toma en consideración las realidades y los objetivos mundiales. Ellos hablan aquí de Honduras es un país logístico, es cierto, por la posición geográfica, la profundidad de las bahías, que es nuestro tema, como dice el amigo ahí que dice que aburro con esto, pero es una realidad que no le entienden aquí, no le entienden ni los politiqueros. Pero estos politiqueros creen que eliminando el ferrocarril es logístico. Falso. Con una carretera usted no es logístico en ninguna parte del mundo. El ferrocarril es el que vuelve, porque la logística va relacionada con el paso de mercadería. Si usted puede pasar grandes cantidades de mercadería al menor tiempo posible, ese es el negocio para el país. De otra forma, si usted se tarda, como le digo, 1 mes, 2 meses para pasar la mercadería, nadie va a querer pasar por aquí, va a decir, mejor espero que pase por Panamá y llego más directo, más tranquilo. Ahora, este proyecto plantea, y me decía el licenciado Edwin Sandoval, que es muy acucioso y muy celoso del Golfo también, que finalmente a Mapala lo plantean más como un polo turístico, aunque hablan de un puerto, y que la realidad no sería lo que nos están vendiendo. Por eso le digo yo, ellos hablan de algo turístico. Mire, esa es otra cosa que yo he venido manifestando hace mucho tiempo. El turismo, sí, todos los países creo que tenemos playas lindas, todos los países del mundo que tienen mar, lo lindo es el mar, ¿verdad? O sea, el potencial de Amapala es para ser un puerto, no necesariamente un lugar turístico como quieren. Mire, que viene por añadidura, vendrá, exactamente, ahí está. Por añadidura se vuelve turístico. Sí. Es decir, cuando usted ve Hong Kong, la gente va a Hong Kong, pero es por lo que desarrolló Hong Kong. Por su desarrollo se vuelve atractivo. Singapur, mire qué interesante, que yo lo he repetido también. Por sus edificios, por su eso. Pero Nueva York se formó por el paso de mercadería. Sí, exactamente. Es decir, si Nueva York no fuera paso de mercadería, no fuera Nueva York. Bueno, otra cosa que aburro. Todas las metrópolis del mundo son pasos de mercadería masiva. Cuando yo hablo de formar una ciudad tipo Hong Kong, ahí en el sur, en la zona de Amapala y Jícaro Galán, no es que se me ocurre a mí decir que voy a formar una ciudad ahí, es que se va a formar por fuerza y va a ser una metrópoli porque va a ser un paso de mercadería masivo, va a ser casi el doble de Panamá. Si se va a hacer la metrópoli, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar la metrópoli que se va a formar. Y eso es lo que hemos hecho, pues. O sea que todo es coherente lo que nosotros planteamos. El caso de Singapur, que usted mencionó hace poco, Singapur desarrolló un plan similar al que nosotros planteamos ahorita. Y realmente no lo copiamos de Singapur. Sencillamente estamos viendo que es más o menos similar, que son proyectos similares y que se dedican ellos. El desarrollo de Singapur es paso de mercadería, fundamentalmente es logística. Bienes y servicios y logística. Eso es el desarrollo de Singapur. Entonces, nosotros no vemos cómo estos copiaron, esta gente del gobierno actual, copió la idea nuestra y le quitó lo importante, lo más importante. Como yo decía en alguna ocasión, este es como copiar, como decíamos en el colegio, que alguien le copió el problema de matemática a uno, pero para que no lo notaran le cambió los signos. Eso es, pero se pasean en el proyecto sin duda. Aquí dice una persona, sería un buen proyecto el ferrocarril interoceánico, pero debe de competir en costo, tiempo y seguridad con el canal de Panamá para que sea viable. Dice que le pregunte cuánto tiempo tarda un barco en cruzar el canal, cuántos barcos pasan al día y cuántos contenedores lleva cada barco. Mire, un barco en Panamá tiene un promedio de 8 horas para el paso. Claro, el territorio es más estrecho, obviamente. Bueno, de hecho se forma un embudo. Es decir, para pasar por Panamá, los países que vienen desde Asia
tienen que solicitar desde allá, desde cada uno de los países asiáticos, el paso en determinado tiempo. Y aún así vienen y se forman unas grandes colas ahí en la entrada del canal. ¿Por qué? Porque ahora pueden pasar dos, porque hay 2 canales. Hay 3 juegos de esclusa. El tercer juego de esclusa, para que tengan más o menos una idea la gente, con el tercer juego de esclusas, Panamá cubre menos del 12% de las necesidades del paso de mercadería. Menos del 12%. ¿Qué significa? Que queda como un 90% haciendo cola. Un 90% de barcos haciendo cola para pasar por Panamá. ¿Qué Pero significa? ya están haciendo cola. Pero ya están en Panamá, están haciendo cola y los panameños han sacado adelante. Bueno. Pero ¿qué significa? Que nosotros estamos buscando que de ese 90% se venga un 20% por acá. Nosotros podemos cubrir un 20% de esas necesidades de ese paso de mercadería de Panamá. Significa que entre Panamá y Honduras, con el tercer juego de esclusas que tiene Panamá, y con lo que nosotros podríamos hacer, podríamos llegar a un 30-35%. Se imagina que queda más de un 60% todavía haciendo cola. ¿Es viable ese ferrocarril, doctor? La ruta que está diseñada por lo accidentado que es el territorio de Honduras, realmente. Mire, es viable, se puede imaginar que en 1852, 54, Efraín Squire, que fue el que empezó con la idea del ferrocarril interoceánico de Honduras, ya le había dado una forma. Yo creo que mucha gente de los que oyen este tema, todavía también ellos están pensando en la idea que planteó el señor Squire. Sin embargo, lo exitoso nuestro es que nosotros hemos modificado el ferrocarril, el proyecto, a una forma en actualizarlo, en la viabilidad en que sea posible. Lo que le quiero decir, si en aquel tiempo, con todas las limitaciones tecnológicas que tenía, ya se hablaba del ferrocarril, que hicieron un proyecto superior. El canal de Panamá es mucho más difícil que hacer el ferrocarril interoceánico en Honduras. Y hace poco hicieron el tercer juego de esclusas. Sí. O sea que con la tecnología moderna, este es un juego de niños para los ingenieros modernos. Lo que buscan, como yo siempre he manifestado, en la distancia más corta entre 2 puntos es la recta que los une. Si se fuera en una línea recta, si viniera, yo por eso nunca he definido claramente ni he querido estar insistiendo en eso, en cuál es exactamente la ruta, porque esa la va a definir el inversionista con los técnicos. Porque, como le digo, lo más lógico es que sea recto, lo más corto, pero obviamente ahí tiene que utilizar túneles, tiene que utilizar otro tipo de tecnología, que perfectamente se puede hacer. Pero lo pueden hacer de la otra forma, por los valles. Eso es lo que hay que discutir con los técnicos y los inversionistas. Obviamente, ahí es donde cambian los valores de los costos. Pero nosotros hemos calculado este proyecto con que se puede hacer en determinado unos 60, para una concesión de unos 60, 70 años. Si Panamá fue una concesión de 99 años, 100 años, sí. 99, ¿no? Sí, y mire qué interesante, que eso es lo que yo le digo. Si viene Corea o cualquier otro país y hace el proyecto sin tomar en consideración las ideas de los que hemos planificado este proyecto aquí en Honduras, obviamente los objetivos son distintos. El caso de Panamá es un gran ejemplo que yo he puesto en varias ocasiones, que Panamá, los norteamericanos lo hicieron a principios del siglo pasado, pero ellos no estaban interesados en el desarrollo de la zona, de ahí del canal de Panamá. Ellos lo utilizaban para sus beneficios y era correcto, y ese fue el convenio que hicieron. Mire que el mismo proyecto, con distinta óptica de acción, son distintos resultados. Le entregaron en 1999 el canal a Panamá, y de 1999 en el 2010, antes del 2010 ya Panamá estaba creciendo al 7, al 8, al 10%. Impresionante, esa es una gran realidad y creo que mucha gente en aquel momento pensó que el canal llegaba a su punto final porque iban los gringos y por el contrario, más bien los panameños, lo que han avanzado los panameños, ellos se demuestra que están estancados. Tienen una pequeña metrópoli, bueno, ya no digo ni tan pequeña, pero lo que le quiero decir con esto es, mire qué importante, es que si nosotros dejamos que vengan otros a hacer con sus ideas, sus proyectos, nosotros deprimimos económicamente unas 4 generaciones, lo que ocurrió en Panamá. En 100 años son 4 o 5 generaciones de gente que estuvo deprimida. Panamá estuvo deprimida económicamente y a los 100 años viene a dar resultados. Entonces digo yo, no, nosotros vamos a llegar a un acuerdo con los inversionistas para decirles, si son 60 años, póngale, nosotros le damos 80, pero usted nos va a pagar, estoy hablando en hipotético, eso hay que hacer un estudio, pero decir, nosotros si son 60 años el cálculo, nosotros le damos 80, pero usted le empieza a dar al país $1 por tonelada.
¿Por qué? Porque queremos que empiece a desarrollar desde ahora el país. Todo esto es estudio en base a lo que hemos visto en los otros proyectos y que nosotros estamos encima del proyecto. Nadie, por muy inteligente que sea, por muy preparado, si no le da seguimiento a cómo se manejan estos proyectos, nunca va a dar los resultados adecuados. Dice una persona aquí, un importante cachureco de San Pedro Sula es el dueño de la mayor empresa de camiones de Honduras. Desde el gobierno anterior se dedicaron a desaparecer el ferrocarril para beneficiarlo. ¿Será cierto esto? Es que ellos hablan de las líneas férreas que tenían, pero son conceptos bien distintos. Mire, otra cosa, el ferrocarril, es que la gente, por eso le digo yo, no entiendo, yo por eso repito todo lo que, de veras que lo repito, pero este ferrocarril es un paso de mercadería. No es que el ferrocarril se detiene en Comayagua, que va para dejar no, otra es una cuestión de pasajeros. No, ni de mercadería para acá. No. La mercadería de acá se queda en Jicarogalán. De ahí salen camiones. Sí. De ahí va a salir en camiones. Si viene para Honduras, para Guatemala, para otro lugar. Ya estaremos bien muertos nosotros seguramente el día que un gobierno se decida hacer esto. Que a futuro pueda dar para que se dé una línea comercial de pasajeros, podría ser, puede haber un punto de partida. Y nosotros hemos planificado, pero no hablamos de eso porque no es el concepto. Ahora, doctor, dicen aquí, le preguntan sobre el canal de Nicaragua, ya hemos hablado de eso en varias ocasiones. Nicaragua por lo menos tiene la decisión, buscar un inversionista, y siempre se ha dicho que Nicaragua el problema que tienen el lío del río San Juan, tienen ese lío con Costa Rica, y el otro punto es, volvemos a insistir, lo que siempre se ha dicho, no es que Honduras sea más bonito que cualquiera por ser bonito, es la profundidad de las aguas que permite que vengan barcos de gran calado, se supone. Que la profundidad y la posición geográfica. Fíjese, si usted analiza, América del Norte, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, de ahí quiebra en horizontal Honduras, en la parte paralela al Ecuador. O sea que Honduras, si vienen aquellos países en vertical, del polo norte para abajo en vertical, de ahí quiebra en horizontal, de ahí vuelve a quebrar en vertical. Doctor, no, eso le hace una angulación que le reduce distancia. Este canal seco, estoy hablando el actual. Como usted dice, ese nombre usted lo utilizó, ya no se utiliza. El canal seco hoy lo utiliza el gobierno para hablar de esta carretera que cuando viajamos hacia el norte vemos el empalme ahí por las Flores, Comayagua, ahí está cerca ese empalme que vemos hacia El Salvador del canal seco. ¿Ese qué problema va a resolver? Anda lejos de ser lo que se dijo, solo es un canal seco porque va a tener una conexión del puerto de El Salvador hacia el norte, hacia Puerto Cortés, en tráfico de mercadería, finalmente hasta por la misma ruta que transitan los otros vehículos. Sí, ese, como le digo, el origen fue de don Miguel Facusé. Puso esa idea y la logró meter, pues era un hombre de mucho poder por su poder económico y convenció en aquel tiempo al doctor Reina y por ahí empezó todo eso. Como le digo, yo nunca me he opuesto a los proyectos de comunicaciones, así de medios de comunicación como las carreteras, los puertos, los puentes, los aeropuertos. Sin embargo, eso lo único que hace es a un porcentaje mínimo de mercadería darle espacio. Ahí usted no puede meter. Si usted va ahí a Puerto Cortés, ahí nomás, usted se fija cuando llega que tiene unos 30 o 50 camiones con contenedores detenidos a la entrada. Detenidos, sí. Y ve usted que son Eso es actual. Actual. Sí. Ajá, se puede usted imaginar, esta gente nunca ha hecho un cálculo de esa naturaleza, se puede usted imaginar 10,000 contenedores. Casi los hace llegar a Comayagua, creo yo, desde Puerto Cortés. Sí. Entonces, es decir, hay que tener un poquito de realidad en la idea. Los proyectos aquí se venden bien bonitos. Se habla de supuestos beneficios. Lo que usted acaba de señalar es correcto. Y cada vez que hemos ido a Puerto Cortés, siempre hablamos de lo mismo. Terminamos hablando de lo mismo, esas filas interminables de los camiones, todo lo que se da. Ya hay una saturación. No sé si esto que están haciendo en algo va a servir, en algo va a servir, que no es lo que se esperaba tampoco. De lo que se plantea actual, ¿cuántos problemas resuelve? Porque han dicho aquí, se acabaron los problemas del Golfo. Eso lo hemos venido repitiendo porque es lo que dijeron. Y se sumaron empresarios, se sumaron otros a decir, porque aquí hay unos empresarios que hacen el papel de porristas. Cada vez que dice algo el gobierno, te aparecen unos empresarios haciendo papel de porristas, apoyando todo lo que dice el gobierno. Se acabaron los problemas de los pescadores en el sur.
Mire, el plan no es malo, no hay plan malo, pero no es lo necesario, es subutilizar esa zona. Por eso le digo yo, esa zona sin el ferrocarril, cualquier cosita que hagan no es de valor. Es importantísimo el ferrocarril y es una necesidad para las potencias también. Estamos hablando de China continental, del este de los Estados Unidos, de Estados Unidos, mejor dicho, de los 5 tigres asiáticos. Pero un plan real es el que nosotros presentamos. Ahí, como le digo, en esa parte del Golfo nosotros presentamos la escuela para los niños genios que se ha estado promoviendo hace poco también para los 3 países que conforman el Golfo. Así lo definimos en el proyecto. Está la universidad, traer las universidades de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el Instituto Mayo, que son las 2 mejores universidades del mundo. Una en técnica, en las carreras técnicas, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el Instituto Mayo, que es la mejor universidad en ciencias médicas, para los 3 países que componen el Golfo. O sea que ahí habrían becas, 50 becas planificamos nosotros en ese momento, de cada una de estas 2 universidades para los 3 países que componen el Golfo: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ahora, doctor, eso es lo que algunos temen, porque al involucrar 3 países, que lo hemos mencionado aquí, requiere una legislación especial, porque ya no es la legislación de un país la que prevalece, es de 3 naciones. Es aquí donde vienen las ciudades modelo, que también ha sido un proyecto del cual usted ha hablado en su momento, que después, precisamente el actual presidente, siendo presidente del Congreso, comenzó a impulsar eso de las zonas de desarrollo, que ha sido más lo que se ha hablado que lo que hemos visto en la realidad. Pero ahí funcionaría una zona de desarrollo, y el temor de algunos es un territorio, otro estado dentro de un estado, dentro de 3 estados. Más bien nosotros fuimos un poco más enfáticos en eso. El gobierno nunca tuvo, este gobierno y el anterior, que eran los mismos, nunca definieron claramente, porque ellos nunca han tenido claro el tema. Desgraciadamente ni siquiera consultan. Mire, ellos se van por otros lados y andan haciendo cualquier maniobra. Pero los que fuimos más enfáticos nosotros es una ciudad-estado. Es una ciudad-estado la que se forma. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle protección a esa ciudad que viene en desarrollo. Pero eso no significa... Usted sí está, en ese caso está claramente definido, y no le preocupa lo que algunos dicen, que es una venta del territorio, una violación a la soberanía, aunque ahora ya constitucionalmente arreglaron esa... Mire, yo he explicado en varias ocasiones. Por ejemplo, si usted tiene 3 casas, usted vive en una casa y alquila las otras 2, y le dan una rentabilidad a usted, que es el dueño de las 3 casas. Nosotros, esa ciudad que planteamos ahí en Jícaro de Alán, que incluso le pusimos nombre, le voy a decir que en todo el mundo hablan de la ciudad panacea de Honduras, que es la que nosotros planificamos, que es la que le digo yo sería tipo Hong Kong o Singapur ahí en el sur. Esa ciudad-estado le daría un ingreso al estado de Honduras de unos 10 mil millones de dólares anuales. Óigame, vaya, si usted le dicen, viene, por decir, Estados Unidos, Rusia, Alemania, cualquiera, y le dice, mire, alquíleme el departamento de Atlántida, le voy a dar unos 1,000 millones de dólares anuales, se lo alquila. Para el resto del país que está hecho en las latas. Hombre, le pongo el ejemplo de las casas. No es que ahí tampoco usted no va a poder entrar. Todo el mundo puede entrar. Eso lo miro bien difícil en un país donde el celo por el territorio se vuelve... No. Lo tuvo Pineda Ponce con el artículo 107. Mire, porque lo plantean mal. Pero esto es absurdo. Si Rusia ahí no le vendió Alaska a Estados Unidos, que son las potencias mundiales, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el ego de aquí? ¿Cuál es el ego? Si la gente está hecha paste, la gente lo que necesita es que le den trabajo, un buen ingreso. Pero si no tiene nada y con ese conque de que dicen que va a vender la región, si es que ¿quién va a venir a estas alturas? ¿Quién va a venir a comprarle un terreno aquí de todas maneras? Es el plan de desarrollo, es el modelo de desarrollo. Y no es que los hondureños no van a poder entrar. Claro que pueden entrar. Pueden entrar a hacer negocios y toda la cuestión como van a cualquier país. Lo que pasa es que se le da algunas protecciones. Esas protecciones sí son importantes. Pero si como le digo yo, esa ciudad que se forma en el sur le va a dar unos 10 mil millones de dólares al estado de Honduras, con el cual va a poder mantener a todo el resto de Honduras, ¿cuál es el inconveniente? Alguien le pregunta aquí, la pregunta ahí, ¿quién sería el dueño de los recursos de ese territorio? El estado de Honduras. ¿No los adquiere No, mire, ahí se forma un estado. Ese estado le rinde cuentas al estado
central de Honduras, porque nosotros por eso planteamos ahí que se formaría una federación de estados, como es Estados Unidos, como es México, como es Brasil. Es una federación de estados. Cada estado tiene alguna independencia, pero hay una federación que los coordina a todos. Digamos, Estados Unidos son coordinados por el Estado centro, por el presidente de los Estados Unidos, presidente de todos los estados, pero cada estado tiene leyes distintas. Sí. Mire, la idea es hacer competir. La ley federal. Es la ley federal, sí. O sea que ese estado de panacea que decimos nosotros le daría una rentabilidad, un ingreso al Estado central de Honduras, al Estado federal, por decirlo así. El cálculo que nosotros hemos hecho de unos 10,000 millones de dólares. Me pregunto, ¿sabe cuánto es? 33 kilómetros cuadrados. Ahora, concretamente, doctor, con lo que está planteando el gobierno, y cuando este gobierno plantea algo, aquí es difícil porque aquí la oposición es débil, siempre está en venta, pareciera, y aquí lo que dice el gobierno se hace. Ese proyecto que está anunciando el gobierno es el que va a prevalecer. Y si reeligen al presidente Hernández, ese es el que va a prevalecer. ¿El proyecto que usted ha planteado desaparece con esto? No, porque nosotros seguimos con la idea hasta que venga queda usted con la idea, pero a nivel de gobierno, esa idea se va a congelar hasta que venga alguien que tenga su misma visión. Pues lo vamos a buscar, porque fíjese que yo me retiré espontáneamente, digo yo, por decisión personal de la política, para no contaminar el proyecto. Y esta gente ha sido muy sectaria. Entiendo yo que porque yo soy del Partido Liberal es que ellos no aceptan la orientación de lo que nosotros hacemos. Y ese es el problema, mire, de los países tercermundistas que reeligen presidentes en estos lugares, porque los políticos son muy incapaces y son sectarios. El sectarismo es un signo de incapacidad. Entonces, se puede imaginar que un presidente detenga el desarrollo por el sectarismo. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que yo veo. Porque yo he querido tener comunicación con el presidente Hernández y le valió un cacahuate. Le mandé una carta donde le decía que le hacíamos la presentación de la fase 2 y 3. Otra cosa, hemos llegado a la conclusión ya bien clara que si no se hace la fase 2 y 3, nunca vamos a hacer el ferrocarril interoceánico. Porque toda la gente que viene con una idea de empujar el ferrocarril desde afuera trae un concepto, otro concepto, cada quien viene con un concepto distinto. Entonces necesitamos centralizar, que eso es lo que nosotros hacemos, con todos los datos que necesitan los inversionistas para que se construya el ferrocarril, que lo tenemos bien diseñado conceptualmente. ¿Quiénes serían? Alguien dice aquí que serían los chinos, los japoneses, los israelitas, menos los gringos, porque no se van a hacer competencia con Panamá. No tienen nada que ver ya en Panamá los norteamericanos. Los panameños manejan lo propio. Ahora, sí retomo eso para preguntarle a usted. ¿Quién ve usted más que se acercaría más a esto? ¿La agresividad de una China continental hoy en día, la República China, que pareciera que tiene más decisión? Veo que los japoneses, sáqueme de la duda, yo veo que como que se han equivocado con toda su inteligencia, con ese puerto en El Salvador, el puerto de la Unión, ahí demostraron que se equivocaron. O sea, no, mire, por eso yo le decía, lo que define es el concepto. Ellos le estaban dando trabajo a sus empresas de ingeniería de Japón. Entonces empezaron a hacer inversiones para estos países. Ese puerto está bien construido. Sí. Está bien construido, pero está mal concebido. A ellos no les interesaba si funcionaba o no funcionaba, no les interesaba. Exactamente. Ese es el peligro, que venga alguien. Una bonita, pero no funcional. Con lo del plan Puebla-Panamá, igual. ¿Cuál era el beneficio? Yo nunca entendí el beneficio para Honduras. Lo planifican en México. Con esto dicen que los tres países, nosotros que hemos planificado esto y que le decimos claramente el desarrollo y que fuimos tan consecuentes de incorporar los otros dos países porque somos de mentalidad abierta, no somos sectarios, ni siquiera nos han considerado ahorita. Como dicen, el otro día escuché a los alcaldes de allá de la zona del Golfo que ni siquiera les han preguntado. Estos vienen con un plan que se los trae alguien de afuera y no sé qué es lo que ellos quieren promover en eso. Dice que los llevaron a pasear allá a Taiwán, que los llevaron a pasear para que... Por eso, con un concepto externo, nosotros sabemos cómo desarrollar. Ahí está el plan. En ese plan, fíjese que nosotros le habíamos incorporado porque lo hicimos después y se lo empezamos a hacer en la fase 2 y 3 en una autopista Fórmula 1 eléctrica alrededor de la isla de Amapala. Amapala tiene 17.2 kilómetros de longitud, la calle de circunvalación. Eso se arma una autopista y se le forma una parte de hoteles. Mire, usted tiene ahí un Mónaco. Un Mónaco. Y
es algo excelente que se puede hacer. Ese es el desarrollo de esta zona. ¿Cuál es el negocio que se puede? Lo veo más real eso que el ferrocarril. Veo que en el ferrocarril o hay miedo, no hay interés económico, o es bien difícil con los monstruos. Pero el interés externo es el que necesitamos. Aquí solo necesitamos que alguien abra el espacio, que diga, pues, vengan, díganos cómo podemos hacer esto. Nosotros le planteamos al presidente actual, a Eval Díaz, porque ponen a una persona que no tiene ni idea de este tipo de proyectos, que es Eval Díaz. Nosotros le dijimos, mire, empezando el gobierno actual, en 2 años este proyecto se está arrancando el proyecto, no el diseño. Se está arrancando el ferrocarril, o sea que el ferrocarril interoceánico ahorita tendría casi 2 años de estar en construcción ya. Y estos tipos no les interesó absolutamente nada. ¿Por qué? No sé. Quizás, como le digo, porque yo he sido de otro partido, por alguna cuestión de esa, pero no les interesó absolutamente nada. Después vinieron los coreanos, cambiaron la cuestión. Nosotros habíamos traído a la empresa más grande del mundo en obras marítimas, que es Check, una firma china, y esa iba a donar. Llegamos al acuerdo incluso. Lo que pasa es que este Eval nos hizo a un lado a la firma china y a nosotros nos hizo a un lado después. Pero ya habíamos quedado, él mismo autorizó para que se hiciera la carta de entendimientos para hacer el diseño del megapuerto. Ahora, lo digo así con una simpleza. ¿Qué pito tocaría Nicaragua? Digamos, El Salvador, obviamente El Salvador está desesperado por su salida al norte. Nicaragua ya la tiene. Y están construyendo su propio canal, que si le funciona o no le funciona es otra historia. O sea, ¿le estamos resolviendo nosotros el problema a El Salvador? Mire, o la diferencia que tenemos entre esos países en el Golfo es lo que evitaría, entre otras cosas, desarrollar todo esto. Mire, nosotros incorporamos El Salvador y Nicaragua porque es un plan de integración en la zona del Golfo. Me extraña, nosotros fuimos los que empezamos con esa idea hace casi 30 años. La integración en el Golfo, no hay duda que es importante. Ellos han estado peleando, pero fíjense que no era por la lucha de la salida o la entrada al Golfo. No, es porque si usted va a hacer algo gigante, tiene que integrar a todos los que están al lado. Es más, yo entiendo que todo Centroamérica se integraría a este proyecto. El caso de Nicaragua, que dice usted, lo hemos repetido, como repito, dice el amigo ahí, que repetimos tanto, que Costa Rica hasta hace 2 años empezó con la idea del ferrocarril y hasta haciendo un estudio le estoy diciendo. Nicaragua, Honduras pueden tener un ferrocarril interoceánico masivo y aún así no damos abasto al paso de mercadería. O sea que no somos competencia, somos complementos. Honduras hace el ferrocarril aquí y es complementario a Panamá, no es competencia, absolutamente nada. Eso lo hemos repetido porque la gente dice, sí, ahí hicieron Panamá, si hicieron otro juego de esclusa, si van a hacer en Nicaragua, en Costa Rica. El mercado es tan amplio que da para todos. Es exagerado. Por eso es que nosotros hemos insistido en esto y desgraciadamente, repito, los políticos nuestros no tienen la capacidad, ese es el político tercermundista, desgraciadamente, que piensa en sacar un beneficio inmediato y no ver algo a largo plazo. Hemos repetido ahí que cuando Abraham Lincoln, cuando Estados Unidos estaba en la guerra de secesión, fíjese que le llevaron el proyecto del ferrocarril transoceánico allá en Estados Unidos, casi 16,000 kilómetros de este a oeste. Y Lincoln firmó en medio, cuando lo iban vapuleando, por cierto, firmó el proyecto del ferrocarril y después le preguntaron los asesores, presidente, ¿pero por qué hizo eso? Si estamos ahorita con el gran conflicto de la guerra. Entonces dijo Lincoln, mírele, el problema de la guerra es mío, yo soy el presidente actual, pero por eso yo no voy a detener el futuro de las siguientes generaciones. ¿Qué pensamiento más abierto el de un individuo? Pero aquí estos solo piensan en ver si lo van a inaugurar ellos. Sí. Esa es la desgracia del político nuestro. Aquí la pregunta, no sería esa tesis, sería el negocio es mío, el negocio. Sí, y eso ¿de qué negocio? Mire qué importante también eso que dice. En el mundo, particularmente en los países subdesarrollados, la ingeniería la han utilizado en los últimos años para hacer negocios, para la coima. Entonces, el negocio de los proyectos de ingeniería es la coima. Entonces, cuando usted viene después, se da cuenta y dice, pucha, no nos dio resultado esto. Bueno, ese puerto que le dio yo en la Unión, sí, no les dio resultado porque el objetivo ha de haber sido la coima. Y el puerto de Necán, fíjese que el puerto de Necán se quedó varado el primer barco que llegó al puerto, se puede imaginar. ¿Cuál fue el objetivo? Si el gran objetivo inicial era el puerto en Amapala y a última hora salieron en un gobierno y dijeron que lo iban a hacer en Necán y lo hicieron en Necán. Eso es lo que yo trato de evitar, que estos políticos sigan trastocando todos estos proyectos.
Bien, doctor, le agradezco que me haya acompañado aquí en Doble Vía. Seguiremos dialogando. Hay mucho que hablar sobre esto. Debo decir que soy pesimista porque veo que los gobiernos y cada quien se le mete lo que quiere hacer y lo que no va a hacer, y las cosas van como se le ocurre al que quiere, al que tiene el poder. Finalmente, el que tiene el poder es el que manda. Y las ideas, lamentablemente, se dejan así. Hay que apostar a lo grande, pero en Honduras es bien complicado eso. Gracias, doctor. Sí, solo me despido. Lo de Singapur que decía, hubo un tipo ahí, Gallo Lee Kuan Yew, en Singapur, que se le metió la idea y la llegó a hacer. Singapur se desarrolló precisamente con eso que le digo yo, una zona logística. Vamos a ir dialogando sobre eso en los próximos días. Gracias a todos. Gracias, doctor Tito Livio, por acompañarme aquí en Doble Vía, y gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.